están? Y su frase fue, si se intenta avanzar en la privatización, se encontrarán con la FFSP. Exactamente. Medio como, amenaza va, amenaza viene. No, no es una amenaza, sino que es de defender lo que es el servicio público y brindado por los funcionarios públicos. Creo que hay un error cuando se habla de que hay presupuesto y que hay compras necesarias de la medicación, cuando desde el principio de este gobierno se recortó el 15% de gasto de funcionamiento para ACE y para todos los entes públicos, en el cual eso afecta directamente la compra de la medicación. Y si le sumamos a un menor presupuesto casi 100.000 usuarios nuevos, es un combo difícil de que no se cumpliera lo que dijimos nosotros, de que iba a faltar medicación y la calidad de atención en general iba a disminuir si no se aumentaba el presupuesto y si no había más personal y presupuesto para comprar medicación, servicios y demás que tiene que contratar ACE. Yo le pido, para entender un poco más cómo funciona, separar lo que es la compra de los medicamentos y lo que es la entrega de los medicamentos. El presupuesto que recibe quien está a cargo de comprar los medicamentos, bien, ¿cómo es la sigla? Cada director de unidad ejecutora tiene la responsabilidad de comprar. Bien, pero además entiendo que compras centralizadas. Pero entiendo que además se pronunció la Asociación de Química y Farmacia del Uruguay. Sí, exactamente. Planteando lo mismo que planteamos nosotros. Bien, pero sin embargo dice, los procesos de compra utilizados siempre fueron los previstos por la institución, por lo que se rechaza lo que se está comprando mal, pero no habla de que disminuyó el presupuesto para la compra. Hay un comunicado anterior de la Asociación de Químicos del Uruguay que plantea que no se ha actualizado la inflación. Este va a ser el tercer año que no se actualiza. O sea que en los hechos sí se y la medicación ha subido. Y en el recorte general que tuvo ACES de esos gastos de funcionamiento, hace que no se ajuste. Entonces, ante mayor cantidad de usuarios y menor presupuesto para que se puedan realizar las compras, obviamente hay faltante de medicación, porque también se bajaron los stocks en la farmacia. Vos siempre comprabas, si comprabas 1000 blister, comprabas con 1100 para tener un colchón de cualquier situación que te pueda dar, que el laboratorio se atrase, que haya algún inconveniente en alguna importación o demás, tenías ese respaldo que te hacía llegar a no tener quiebre de stock. Hoy en día, al bajarse las compras, cualquier dificultad que surja desde el laboratorio, desde ACE, desde cualquier punto, hace que falte la medicación. Y lo peligroso de esto es que la gente a veces va una vez sola al hospital y no termina sus tratamientos porque fue a la farmacia, no hay esa medicación y el usuario se va, muchas veces no tiene para volver a ir cuando son de zonas rurales en el interior del país o aquí en Montevideo. Y la discontinuidad de un tratamiento es totalmente contraproducente en muchos casos, obviamente. No es solo Ahora, ¿cómo no se entiende? ¿Cuándo se sentaron a conversar sobre esto con las autoridades? ¿Por qué las autoridades insisten en que no hay falta de presupuesto ni hay falta de recursos? Pero nosotros, no es que nosotros lo digamos, están los números en la página del Ministerio de Economía, que se ve cuánto menos se está invirtiendo en medicación. Eso no es un planteo de la Federación y que lo decimos nosotros, sino es ir a la página web del Ministerio de Economía y ahí se puede registrar. Hay casi un 20% menos de gasto en medicación. Se ha intentado reforzar, plantea ACE, pero por lo menos los números que tiene Economía arriba de la mesa habla de casi un 20% de pérdida en inversión en la compra de medicamentos. Y no falta en todo el país. Entonces es cuando nosotros más reafirmamos que es un problema de gestión y que el propio directorio de ACE no puede salir a decir voy a privatizar algo que no anda, si es él el responsable final de que termine de andar. Los directores son los primeros responsables en armar el presupuesto de un hospital o de la red de atención primarias que hay alrededor de todo el país, que son las policlínicas barriales que hay en Montevideo y en cada departamento del interior del país. Cuando se le recorta ese presupuesto, tiene que recortar en la compra de medicación. Entonces, muchas veces sucede que no hay medicación y esa es la denuncia que hacen los usuarios, pero no es responsabilidad de los trabajadores, que también sufrimos que esa frustración que tiene el usuario muchas veces termina en un insulto, en una agresión al compañero de farmacia que le está comunicando que no hay esa medicación y que muchas veces no sabemos cuándo va a entrar. A ver, estoy leyendo información tal cual llega a los medios de prensa. Cipriani destacó que su administración aumentó hasta 16% las partidas destinadas a compra de medicamentos. ¿De dónde surge que en definitiva
está claro el cálculo con respecto a la inflación, pero hay un aumento del 16% a su vez, por lo menos equiparando. Lo que plantea el Ministerio de Economía, y nosotros hemos hablado con las autoridades, que dentro del recorte planteado, que fue al principio del gobierno, del 15%, nunca se recuperó, no se ha ajustado la inflación, los medicamentos, como todo, suben en este país, y los químicos lo plantean, que son el primer responsable dentro de la farmacia del personal que hay y de elaborar los pedidos, que cuando hacen los pedidos piden 100 y llegan 50. Entonces es muy difícil planificar el trabajo también, porque termina poniendo la cara a la ciudad de farmacia, en segundo plano el químico, explicándole al usuario que no hay, y muchas veces son tratamientos que no se pueden dejar de estar tomando la medicación. Un diabético, un hipertenso, sí, tiene claro, que sí o sí tener la medicación. Bien, me gustaría parar acá, abrir al panel con esta información, obviamente encontrada. Tenemos autoridades de ACE que entienden que lo que se destinó en presupuestos es lo correcto, que entienden que hay una demora, sí, en la distribución de estos medicamentos, pero lejos de atribuirlo a falta de recursos, lo están atribuyendo a problemas que, bueno, si no lo pueden solucionar los funcionarios, va a haber que privatizar. Pero para aclarar la distribución, no hay una distribución centralizada de ACE. No, está claro, está claro. Son los laboratorios que entregan a los distintos hospitales, a las distintas RAPs. Y entre la compra y la llegada del medicamento a manos del usuario. Ahí está aparentemente el cuello de botella. Claro, ¿no? pero aclarar que no hay una distribución centralizada, sino son los laboratorios que entregan y después, por ejemplo, que hay en la RAP central de cada departamento, y eso reparte a las distintas localidades o policlínicas barriales donde se retire medicación. Eso es la distribución que hay dentro de ACE. No hay una distribución centralizada aquí en Montevideo o en cualquier otro lado que salga para todo el país, sino son los laboratorios que entregan en los distintos hospitales y policlínicas. Bien. Y bueno, y la versión de nuestro invitado ya la escucharon. ¿Qué piensa, Fernando? No, yo en principio con respecto al gasto en medicamentos, que creo que no es el problema, la existencia de medicamentos. Estamos hablando de la distribución, de la llegada de los medicamentos, es de lo que habló Cipriani, ¿no? No, pero hay problema también porque se está comprando menos de lo que se necesita. No, yo que tengo entendido que no, por eso. Bueno. Tengo entendido que no, y hay datos oficiales que dicen que no. Primero, el centro de la discusión ahora parte a partir de las declaraciones de Cipriani de que si esto no se solucionaba podía llegar hasta privatizar el servicio de dispendio de los medicamentos. Y esto se basa en hechos reales. Hay problemas de llegada de medicamentos a las policlínicas. Hay realmente. Hay un tema central que es en el este de Canelones, quizás el más emblemático, el hospital de Pando. Hay 33 policlínicas. Se hizo una auditoría ahí en el hospital de Pando. No saben, según la auditoría, ¿no? No saben qué medicamentos había, cuáles no había. Tenían enorme cantidad de medicamentos vencidos, o sea que nunca se los dieron a nadie, quedaron ahí, se vencieron. No sabían qué faltante tenían, o sea, había un problema serio. Y hay un problema de distribución ahí, y la gente de Canelones lo puede saber. Pero como Canelones, yo conozco casos en Tomás Gomenzoro, en Artigas, tienen que ir hasta Bella Unión a buscar medicamentos porque a la policlínica no llegan. Hay ejemplos por todos lados de problema de distribución. O sea, hay un problema de distribución. Yo una cosa para dejarlo sentado y después seguiremos conversando, pero una cosa es, el contador Juan Beren, que es el gerente administrativo de ACE, sostiene que antes se gastaban 3 millones y pico de pesos y hoy se gastan 4 millones de pesos en medicamentos. Es decir, se gasta un 16% más de lo que se gastaba. En 2020 bajó el gasto. En 2020 bajó, pero bajó la demanda, es lo que sostiene ACE. Bajó la demanda en policlínica. La gente por la poca movilidad en no salir, bajó la demanda, entonces se gastó menos. En 2021 se volvió a gastar más y en 2022 se está gastando. Eso es lo que sostiene ACE, 16% más, 3 millones y pico contra 4 millones de pesos que se están gastando ahora. O sea, gasto en medicamento aparentemente, y según eso lo tendrá que refutar alguien con algún número en la mano, porque hasta ahora no apareció. Está circulando una planilla por ahí en las redes que habla del 2020, y los datos del 2020 no alcanzan, tenemos que tomar 21 y 22. O sea, aparentemente se estaría gastando más en medicamentos. La planilla que está circulando es la página oficial del Ministerio de Economía. Sí, pero es del 2020. No, pero fíjese para que no digamos,
Para que no digamos que circulan cosas que no son. No, circula, es pero información es de 2020, veraz pero del es de propio 2000, gobierno. Pero es de 2020, entonces decir en 2022 se está gastando menos con datos del 2020 no parece muy serio. Parece ser utilizado el argumento. Si no se ajusta, parece no ser muy a la serio. Secretaría de ACE. No, No se ha ajustado a la inflación en lo que va de gobierno. No, pero eso es imposible que te dé más. Y bueno, de 3 millones y pico a 4 millones. Vamos a ponerle pero el hubo un nombre que aumento, quiera. perdonen que insista, ¿no? Pero déjame terminar. 16% en las para partidas de medicamentos. En Hubo un todo aumento. caso, si fuera así, te daría un empate. Claro. Y los auxiliares de farmacia que nosotros conversamos, los químicos que nosotros conversamos, en todos hay menos medicación. Se bajaron vos tenías ya, y todo sale automático. Eso que planteás que no saben cuánto se tiene, cuánto no, está todo automático, está todo automatizado con un programa. Vos ponés ibuprofeno Yo te cuento y que te sale, hubo- hay tantos blitzes acá, allá. Y en esto es todos real, lados. podés pedir los datos. Hubo una auditoría en el hospital de Pando Sí, y, hubo una auditoría, y esos son el resultado de la auditoría. O sea que por más que vos me digas, No, pero hay cosas que se dicen es que no relato son contra ciertas. dato. Entonces yo No, te estoy pero hay dando, cosas que tienen que ser ciertas. yo te estoy dando Yo soy datos. auxiliar de farmacia, así yo que te en estoy esto dando datos. discuto Yo te estoy dando con datos y propiedad. vos me estás haciendo un cuento de lo que vos No, creés yo no que hago sucede. cuento. Acá el que hace cuento sos vos, yo no hago cuento. No, yo no hago cuento, yo te estoy dando datos, como siempre. Como Está bien. siempre te doy datos. ¿Tenés la auditoría de Sí. ACE ahí? ¿Eh? ¿Tenés la auditoría ahí? Sí, te la mando, ¿querés? Está, Yo te mándamela. la mando después. Después, con respecto, y ya con esto termino, con respecto a la estatización que dicen quieren estatizar Eventual el privatización, servicio, sí. eventual privatización. Obviamente, para mi criterio, esto es una amenaza de Cipriani, porque el tema no anda, y si esto no lo arreglamos, y la amenaza no es solo para los Es un funcionarios, pónganse las es también pilas. para los laboratorios, porque hay demoras en las entregas de los laboratorios, hay problemas de distribución, hay problemas de todos lados. La estatización, capaz que el término estatización o privatización, porque Cipriani yo sé que está negociando con el correo para hacer la distribución a través del correo. O sea, no sería una privatización, sería en todo caso un acuerdo con el correo, pero evitar la distribución como es actualmente, porque actualmente no funciona. Y en el centro está el paciente o el demandante, el que necesita el producto. Es decir, o sea, privatización en este caso no sería. Y si se privatizara, en definitiva, no sería algo distinto a lo que se hizo antes. Se privatizaron los servicios de ambulancia, y así tuvimos, ¿no? Así lo denunciamos nosotros también. Sí, así tuvieron presos sindicalistas como Alfredo Silva, como el Pero las Toshiba. ambulancias no tienen nada que ver con eso. No, eso con la Buena Estrella. Con Exacto. la Buena Estrella, con las ambulancias. Estuvieron en la justicia Pero- y del sindicato lo echamos, así que Está a los bien. dos nombres que vos nombraste. Está bien, pero los Así dos... que el que se equivoca se va para afuera del Pero los sindicato. dos eran... Lo que quiero decir, no quiero hablar mal del sindicato, quiero hablar... No, está bien, tiraste para acá, yo No, te digo lo que pasó con Bueno, esos pero dos. no tiro para ir, eran sindicalistas. El Sí, tema, sí, está bien. el tema Fueron es que eran, excluidos del sindicato. pero el tema es que eran servicios tercerizados. Sí. O sea, estaban privatizados. O sea, tampoco hay que ponerle una cara tan horrible a la privatización. La Intendencia de Montevideo privatiza una enorme cantidad de servicios. Y no tampoco hay que... Eso preguntale a Valeria cuando venga. Cuando que el tiene centro del universo es la persona, y a la persona hay que llegarle con un medicamento, no importa el procedimiento. No importa gastar más que los dineros públicos que tanto decís vos No, que cuidás. importa hacerlo bien, que le llegue el pero es un medicamento tema de gestión. al paciente. Yo Sí. digo esto último porque todos tienen que En hablar. 19 lugares funciona bien, en 2 funciona mal, Digo vamos esto a último, privatizar. digo esto último, Dale. para hablar de la supuesta afán privatizador de este gobierno. Se hicieron en los años de pandemia enorme cantidad de CTI, todos públicos en el interior del país, que no había y se hicieron CTI públicos. Se estatizó el laboratorio del Hospital Español, se estatizó, era privado y se estatizó. Se entregaron decenas de ambulancias, ya no es aquellos negociados de algunos que prestaban servicio de ambulancia, se estatizaron. O sea, del afán privatizador a la realidad hay como un abismo. Pero nadie Tenemos que hacer una pausa, buscar señores, una y declaración cuando que diga afán. regresemos, por supuesto, más tiempo para nuestro invitado, pero la intervención de los demás panelistas. Yo lo que me queda siempre, obviamente, flotando en el aire es, bueno, estos son tiempos de a ver quién tiene más fuerza o son tiempos para dialogar. En Viaconfort, más que una